alguien me consultó cuál era la necesidad de ver este tema, ¿no? ¿Por qué teníamos que ver cuál era el origen? Bueno, hermano, pero ¿cuál es el problema con si al final son lo que son? ¿Por qué debatir de dónde vienen? Tenemos que entender varias cosas. Para empezar, la Biblia nos dice claramente que estamos en una guerra. No es solo algo que se enseñe, no es solo algo que podamos interpretar, nos lo dice de manera clara. Y nos advierte contra quién es esta guerra. Y entonces es bueno, si ya estamos dentro de una guerra, saber quién es el enemigo, conocerlo, cuáles son las armas que tenemos y cuál es el terreno en el que peleamos. Nos dice en Efesios, el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que consideremos bien lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque no es solamente que no está usando sinónimos, nos está describiendo los rangos y jerarquías dentro del ejército de las tinieblas, ¿ok? A la cabeza, ya sabemos, está el adversario, está Satanás, antiguamente conocido como Lucero o Lucifer, un querubín protector, gobernaba con ese título. Y él va a tener a su cargo, dentro de la primera jerarquía, principados. Los principados son ángeles. Los que ocupan los cargos de principados son ángeles y están a cargo de naciones. Esto nos lo explica muy bien el libro de Daniel. En el libro de Daniel, si no me equivoco es el capítulo 10, si quieren vamos a ir rápidamente ahí a verlo. Si no... Sí, capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 3 semanas, 21 días. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Está clara la postura de Daniel, ¿no? Estaba en 4 patas, sobre las rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y me dijo, presten atención a esto: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque aquí he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas.
Ojo a esto. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Ahora la pregunta es, si desde el primer día fue oído y este ángel enviado, ¿por qué llega 21 días después? Es lo que se demora un ángel, hermano, a la velocidad que ellos viajan en recorrer desde el tercer cielo que está fuera de los límites del universo hasta llegar al planeta. No fue esa la razón de su demora. No fue el tránsito en el agujero de gusano hasta llegar a... No fue eso. No fue que el halcón milenario no arrancó en primera velocidad luz y se demoró. No fue eso. O el Enterprise, no. No fue eso lo que lo hizo demorar. Él le va a decir, desde el primer día fueron oídas tus palabras y yo he sido enviado. ¿Y por qué llega el día 21? Le sigue diciendo, ¿no? Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Se le opuso un príncipe. Este príncipe no era un ser humano, era un ángel. Porque ¿habría algún ser humano que podría ponerse a pelear al mismo nivel de fuerza con un ángel? Los que quieran saber si la fuerza humana puede equiparar a la fuerza de un ángel, hermano, pero Jacob peleó con un ángel. No fue un ángel con el que peleó Jacob. Y Jacob y no es que peleaba exactamente. Jacob lo retenía. Le decía, déjame, tengo que irme. No te vayas hasta que me bendigas. Y lo agarraba hasta que el ángel de Dios, que para los que todavía no están enterados, cuando menciona de esa forma, se está refiriendo a Jesús, le da el golpe y le descoloca el hueso de la cadera. Pero hasta antes de eso, no fue una pelea. Ahora, si quieren saber si un ser humano tiene la capacidad de oponerse en fuerza a un ángel, les recomiendo que vean un poquito Samuel, Reyes y Crónicas, que ahí menciona algunos ángeles cuando aparecían y peleaban. Creo que un ángel a media caña en un mal día mató al solito 1200, así como quien estornuda. Esa es más o menos la diferencia entre la fuerza de un ángel con los seres humanos. Entonces no fue que el príncipe de Persia fue el gobernante de Persia que se le opuso, fue un ángel. Y esto nos está explicando después Pablo, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Este que le salió al encuentro, al que venía con el mensaje para Daniel, fue uno de esos. Estaba a cargo de una nación, en este caso de Persia, del reino, del imperio persa en ese momento. Ahora, señalábamos la semana pasada, ¿no?, que en el mundo espiritual hay jerarquías. Está Dios, el hombre, luego vienen ángeles, luego vendrían los ángeles que hay en nivel de jerarquías, luego demonios. Pero ¿qué pasa cuando el orden se altera? Que estos ángeles ejercen señorío sobre los hombres, porque si están sobre naciones, ejercen su dominio sobre ellos. ¿Ese es el orden en que Dios lo puso? No es el orden. Eso ocurrió por la caída, hermano. Desde entonces Satanás gobierna, porque acuérdese cuando él habla con Jesús y le ofrece todos los reinos y le dice: a ti te daré todo esto y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Y Jesús no lo refuta porque era verdad. Correcto. La palabra clave aquí es
era verdad. Era. Ya no es así. En el momento en que Jesús estuvo en la tierra, antes de ir a la cruz, la circunstancia descrita era verdad. A mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Era verdad. Adán le entregó la tierra el día allá en el huerto del Edén, cuando decidieron obedecer la voz de la serpiente en lugar de oír la voz de Dios, le entregó la tierra. Eso pasó. Eso era verdad. Pero eso ya no es verdad hoy en día. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué es lo que ha cambiado? La cruz es lo que ha cambiado. No es un hecho pequeño, no es un hecho anecdótico, es más, para que entiendan qué tan fuerte es, la historia de la humanidad se parte en dos allí. Nosotros lo contamos se trató de contar desde el día en que nació Jesús, pero en realidad el cambio es desde el día en que Él muere en la cruz. Desde ahí se partió la historia de la humanidad. Cuando Él va a la cruz, la palabra nos describe, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a mencionar ahora, nos describe que Él desciende a las partes más profundas. Según el judaísmo, ahí está ubicado el Seol, que es el lugar donde son atormentados todos aquellos que han vivido en abierta rebeldía o desobediencia a Dios. Jesús cuenta una historia acerca de ese lugar, de un hombre rico y de Lázaro. Ambos mueren el mismo día, un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico va al Seol y el mendigo Lázaro va al seno de Abraham o paraíso, que es como nosotros lo conocemos más, que era el lugar donde todas las personas que habían vivido creyendo, confiando en Dios, iban para esperar el momento en poder pasar a la presencia de Dios. ¿Qué estaban esperando? Al Mesías. Cuando Jesús llega, dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿recuerdan? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él va a decir en otro momento que nadie va al Padre si no es por Él. Todos los santos de la antigüedad, todos los profetas, David, todos los de la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Noé, todos ellos estaban en el seno de Abraham, en el paraíso. El ladrón que muere junto a la cruz, que le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús voltea y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese estaba allí. Todos los que habían creído y confiado en Dios iban a ese lugar. Abel estaba allí. ¿Recuerdan? Después que Caín mata a Abel, Dios empieza a hablar a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? No sé, yo soy acaso guardián de mi hermano. Le dice: ¿qué has hecho? ¿Recuerdan lo que sigue? La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaba Abel? Desde la tierra. Estaba, pero no se supone que cuando muere y Abel era justo, y la palabra dice que era justo, se va al cielo. No, no se iban, estaban en la tierra, estaban en el paraíso, al centro de la tierra. Estaban a suficiente distancia, según la historia que contó Jesús, lo suficientemente cerca como para distinguir a una persona en el otro lugar, pero separados por un gran abismo como para que nadie pudiera cruzar. Nadie podía pasar, porque cuando el